Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a nuestro espacio compartido de reflexión y descubrimiento. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los misterios más profundos de nuestra existencia, un misterio que toca el corazón de toda persona que alguna vez se ha despedido de un ser querido. Vamos a explorar una pregunta que perdura en el silencio de nuestro duelo. ¿A dónde van aquellos a quienes amamos cuando dejan este mundo? Y es posible que permanezcan mucho más cerca de nosotros de lo que jamás podríamos imaginar. A menudo pensamos en la muerte como una gran separación, una vasta distancia que no se puede cruzar hasta que nosotros mismos pasemos al otro lado. Pero la vida de San Padre Pío nos ofrece una perspectiva completamente diferente, llena de una esperanza asombrosa y una inmensa responsabilidad. Vamos a examinar de cerca un relato específico, escalofriante pero profundamente reconfortante, donde el Padre Pío reveló a un hijo afligido que su padre fallecido no solo estaba presente, sino que en realidad lo estaba esperando en las mismas puertas del monasterio. Esta historia desafía todo lo que creemos saber sobre la separación entre la Iglesia en la tierra y la Iglesia en la eternidad, mostrándonos que nuestros lazos familiares no se disuelven en la nada, sino que se transforman en una cuerda de salvamento espiritual que puede sacar a un alma de las profundidades de la purificación hacia la luz del cielo. Para comprender el peso de esta historia, primero debemos sumergirnos en la realidad espiritual que el Padre Pío vivía cada día, una realidad donde el velo entre este mundo y el siguiente era tan delgado que era casi inexistente. Para el humilde fraile capuchino de San Giovanni Rotondo, el mundo invisible era tan tangible como los muros de piedra de su celda o las cuentas de madera de su rosario. Él no creía simplemente en el purgatorio como un concepto teológico escrito en libros. Él lo veía, interactuaba con él y abogaba constantemente por las almas allí detenidas. Para él, las santas almas no eran recuerdos lejanos, sino participantes activos y presentes en la vida de la Iglesia, clamando por la limosna de la oración. Cuando hablamos de la comunión de los santos, a menudo pensamos en los santos en la gloria, pero el Padre Pío nos recuerda que esta comunión incluye a las almas sufrientes que están siendo purificadas. Fue dentro de este contexto de constante conciencia sobrenatural que un hombre, un visitante impulsado por una inexplicable compulsión interna, se dirigió al monasterio, sin saber que no viajaba solo. Este caballero había estado cargando con el pesado fardo de la muerte de su padre, un dolor que quizás se había asentado como una molestia sorda, del tipo que se convierte en parte de tu rutina diaria. Sin embargo, en esta ocasión particular, sintió una atracción magnética para visitar al santo, una atracción que probablemente atribuyó a su propia piedad o curiosidad, sin sospechar nunca que era el resultado de una silenciosa súplica espiritual desde el otro lado de la tumba. Visualicemos la escena mientras este hombre se acercaba al monasterio de San Giovanni Rotondo, un lugar que se había convertido en un faro de luz en un mundo oscuro, atrayendo a miles de peregrinos que buscaban sanación, confesión y un vistazo al santo fraile que llevaba las llagas de Cristo. Mientras el hijo atravesaba la entrada, pasando las puertas de hierro que separaban el mundo secular de los terrenos sagrados del hogar del fraile, probablemente estaba consumido por sus propios pensamientos, ensayando lo que podría decirle al Padre Pío o preocupándose por las largas filas que siempre rodeaban el confesionario. Caminó más allá de los arcos de piedra y entró en la atmósfera de oración que impregnaba el aire, sintiendo la típica mezcla de ansiedad y esperanza que siente todo peregrino. Él no veía lo que veía el Padre Pío. Sus ojos estaban limitados al mundo material, viendo solo a otros peregrinos, la tosca arquitectura de la iglesia y el paisaje seco del Gargano. No sabía que en el momento mismo en que cruzó ese umbral,
Un drama de salvación se estaba desarrollando justo a su lado. Cuando finalmente tuvo su momento con el Padre Pío, tal vez esperando una simple bendición o un consejo sobre su vida, el santo lo detuvo y destrozó su percepción de la realidad con una sola declaración reveladora. El Padre Pío lo miró con esos penetrantes ojos oscuros que parecían leer el alma, y le dijo con absoluta certeza que su padre estaba de pie justo allí, en la puerta del monasterio, esperándolo. La revelación debió haber sido estremecedora para este hombre, pues recontextualizó por completo todo su viaje y su comprensión de la relación con su difunto padre. El Padre Pío explicó que al padre se le había permitido, a través de la voluntad permisiva de Dios, acompañar a su hijo en espíritu a este lugar santo, no para atormentarlo, sino para suplicar. El padre esperaba en la puerta porque no podía entrar en la plenitud del descanso sin el boleto de la oración, y dependía enteramente de su hijo para comprar esa entrada para él. Esta imagen del padre esperando en la puerta es increíblemente conmovedora. Sugiere una humildad y una dependencia que rara vez asociamos con los muertos. Tendemos a canonizar a nuestros seres queridos de inmediato, asumiendo que están en paz. Pero el Padre Pío nos enseña que pueden estar parados justo afuera de las puertas de la paz, mirándonos con anhelo, esperando que detengamos nuestras ocupadas vidas el tiempo suficiente para ofrecer una misa, un rosario o una simple ofrenda por su liberación. El Padre no podía rezar por sí mismo de manera que mereciera la satisfacción por sus pecados. Ese tiempo había pasado, pero podía incitar a su hijo, podía acompañar a su hijo y podía esperar con la paciencia de los que sufren a que su hijo actuara. Revela que el impulso que sintió el hombre de visitar San Giovanni Rotondo no fue idea suya. Probablemente fue una inspiración plantada por los ángeles de la guarda o el Espíritu Santo, en respuesta al grito silencioso del Padre. Esta historia específica no es un incidente aislado en la vida del Padre Pío, sino más bien una ilustración perfecta de una enseñanza central que trató de inculcar en todos sus hijos espirituales, que somos los protagonistas en la liberación de nuestros antepasados. Debemos entender que para el Padre Pío, el estado del purgatorio era un estado de amor ardiente, un fuego que purifica el alma de todo egoísmo para que pueda soportar la visión beatífica de Dios, y el combustible que ayuda a un alma a atravesar ese fuego es la oración de los vivos. Al decirle al hombre que su padre estaba esperando en la puerta, el Padre Pío estaba validando el inmenso poder de las acciones del Hijo. Significaba que la peregrinación del Hijo no era solo un acto personal de devoción, sino una misión de rescate. Cada paso que el Hijo daba hacia el confesionario, cada Ave María que susurraba, era un bálsamo refrescante para el alma de su Padre. Transforma nuestra comprensión del duelo de un estado pasivo de tristeza a un estado activo de servicio. Cuando extrañamos a nuestros seres queridos, ese dolor es una señal para orar. El Padre Pío efectivamente le estaba diciendo a este hombre, y a todos nosotros hoy, que nunca debemos asumir que es demasiado tarde o que nuestros seres queridos se han ido. Ellos están esperando. Están esperando a las puertas de nuestras iglesias cuando vamos a misa. Están esperando junto a nuestra cabecera cuando nos arrodillamos para rezar por la noche. Están esperando que extendamos la mano de fe que los atrae hacia el reino. Además, debemos considerar la profunda implicación teológica de que el Padre no pudiera entrar, esperando en la puerta hasta que el Hijo llegara y orara. Esto resalta el concepto de satisfacción vicaria, que es la idea de que podemos llevar las cargas de los demás. El Padre tal vez estaba detenido debido a deudas de amor que no había pagado durante su vida. Tal vez había sido tibio en su fe o negligente en sus oraciones, y ahora, en la economía de la salvación, su Hijo tenía la oportunidad de pagar esa deuda en su nombre.
El Padre Pío solía decir que debemos vaciar el purgatorio con nuestras oraciones, y en esta instancia le estaba mostrando al Hijo exactamente cómo hacerlo. La puerta representa el umbral entre la iglesia sufriente y la iglesia militante. Nosotros. El Padre estaba en el límite de donde podía ir por su cuenta. Necesitaba la intervención viva de su Hijo para abrir la siguiente puerta. Esta es una responsabilidad aterradora, pero también magnífica. Significa que nuestras vidas espirituales no se tratan solo de nuestra propia salvación. Somos los portadores de las llaves para las generaciones que nos precedieron. Si el Hijo hubiera decidido quedarse en casa ese día, si hubiera ignorado el impulso de viajar a San Giovanni Rotondo, su padre podría haber seguido esperando, tal vez durante años en ese estado de anhelo. Subraya la importancia de obedecer esas repentinas inspiraciones espirituales que todos recibimos. Ese pensamiento repentino de «debería ir a misa» o «debería rezar por mi abuelo». Esos no son pensamientos aleatorios. A menudo son el sonido de nuestros seres queridos llamando a la puerta. Para profundizar nuestra comprensión de este misterio, podemos ver cómo esta historia se alinea con otras experiencias que tuvo el Padre Pío, lo cual refuerza la verdad de que los muertos buscan constantemente nuestra ayuda. Existe el famoso relato del Padre Pío orando tarde en la noche en el coro y escuchando los sonidos de alguien limpiando el altar. Cuando miró hacia abajo, vio a un fraile desempolvando y arreglando las velas. Pensando que era uno de sus hermanos, lo llamó solo para descubrir que era el alma de un fraile fallecido que había descuidado sus deberes en vida y ahora estaba cumpliendo su purgatorio, limpiando espiritualmente el altar que había tratado con indiferencia. Al igual que el padre esperando en la puerta, este fraile estaba atado a un lugar y una tarea específicos, esperando el sufragio de los vivos para ser liberado. En ambos casos, el mensaje es claro. Nuestras acciones en la tierra tienen consecuencias eternas y nuestras omisiones crean barreras que eventualmente deben ser desmanteladas. El padre en la puerta era probablemente un hombre que, en vida, tal vez había esperado fuera de la iglesia mientras su familia entraba, o que había dudado en entregar todo su corazón a Dios, y ahora, en la justicia poética de Dios, estaba esperando de nuevo, pero esta vez con un deseo desesperado de entrar. El Padre Pío, con su visión espiritual, vio la realidad invisible a la que el Hijo estaba ciego, y en su gran misericordia cerró la brecha. Dio voz al Padre sin voz, convirtiendo la súplica invisible en un mandato directo al Hijo. Reza por él. Te está esperando. Al reflexionar sobre esto, también debemos considerar el profundo consuelo que esto ofreció al Hijo. Imagina la culpa y el dolor que a menudo acompañan la muerte de un padre. Las preguntas de ¿hice lo suficiente? O ¿sabe él que lo amo? La revelación del Padre Pío respondió a todas esas preguntas en un instante. Le dijo al Hijo, sí, él está aquí. Sí, el vínculo sigue siendo real. Y sí, todavía puedes ayudarlo. Cambió la dinámica de la muerte de un final trágico a una relación continua. El padre no estaba perdido en un vacío cósmico. Estaba justo allí, acompañando a su Hijo. Sugiere que cuando estamos de duelo, nuestros seres queridos a menudo están parados justo a nuestro lado, tratando de consolarnos, tratando de señalarnos hacia el sagrario, hacia la única fuente de poder que realmente puede ayudarlos. El Padre Pío a menudo lloraba por las almas del purgatorio, no solo por su sufrimiento, sino por el olvido de los vivos. Veía la trágica ironía de la gente llorando sobre las tumbas, mientras el alma del difunto estaba parada junto a ellos, suplicando no por lágrimas, que no sirven de nada, sino por oraciones, que son la moneda del cielo. Al revelar al Padre en la puerta, el Padre Pío le estaba enseñando al Hijo que el verdadero amor por los difuntos no se demuestra con ropas negras o rostros lúgubres, sino en la ofrenda ferviente y alegre del santo sacrificio de la misa. Ahora,
Llevemos esta enseñanza a nuestras propias vidas y a nuestros propios corazones, mientras consideramos las almas de nuestras propias familias. ¿Quién te está esperando en la puerta? ¿Hay alguna abuela, un padre, un hermano o un amigo que haya fallecido cuyo recuerdo atesoras pero por quien has dejado de rezar porque asumes que ya está en el cielo? El Padre Pío nos instaría a nunca detenernos. Él continuó rezando por sus propios padres mucho después de que murieran. Y enseñó que incluso si un alma ya ha entrado en el cielo, las oraciones que ofrecemos nunca se desperdician. Dios, en su infinita previsión, las aplica a otras almas necesitadas o las usa para aumentar la gloria accidental del ser querido. Pero la realidad más probable, según los santos, es que nuestros seres queridos, de hecho, están esperando que terminemos la conversación que comenzamos en vida. La historia del Padre del Hombre nos dice que nos siguen a los lugares santos. Cuando entres a tu iglesia el próximo domingo, imagina que no caminas solo. Imagina que caminando tras de ti, invisibles a tus ojos, pero visibles a los ojos de la fe, van las generaciones de tu familia que anhelan la luz. Están esperando en la puerta de tu corazón, pidiéndote que los lleves adentro contigo, para ponerlos en la patena junto con el pan y el vino, y ofrecerlos al Padre. Finalmente, debemos dejar que esta historia nos llene de un abrumador sentido de esperanza y propósito. El mundo nos dice que la muerte es el final, que debemos seguir adelante y dejar ir. El Padre Pío nos dice exactamente lo contrario. Nos dice que nos aferremos, pero que nos aferremos a través del Espíritu, no de la carne. Nos dice que la relación continúa, que el diálogo cambia de palabras a oraciones, pero el amor permanece intacto. El Padre esperando en la puerta del monasterio es un símbolo del poder perdurable de la paternidad y la filiación, un vínculo que la muerte no puede romper. Es un testimonio de la misericordia de Dios, que permite que estas conexiones sirvan como instrumentos de nuestra salvación. El Hijo, al ayudar a su Padre, también se estaba ayudando a sí mismo, realizando un acto de caridad que seguramente cubriría una multitud de sus propios pecados. Así que al concluir esta reflexión, resolvamos no dejar a nuestros seres queridos esperando en la puerta por más tiempo. Abramos las puertas del cielo para ellos a través de nuestras misas, nuestros rosarios y nuestros sacrificios. Escuchemos los impulsos de nuestros corazones, sabiendo que pueden ser los susurros de aquellos a quienes extrañamos, guiándonos a los lugares donde fluye la gracia. Nunca estamos solos, nunca estamos verdaderamente separados. Somos un solo cuerpo en Cristo, unidos en un amor que vence a la tumba. Gracias por escuchar, y que encuentres gran paz al saber que tus oraciones son las llaves que liberan a los cautivos.